Bien, vamos a hacer una explicación del ejercicio 14 de prácticas de electricidad con Cocodrilo Eclipse. Yo soy el profesor Jaime Calderón de la Expresión Electrónica. Este ejercicio 14 lo vamos a explicar para que luego tengan los alumnos que hacer un reto. Entonces, en el ejercicio 6 decía, monta los siguientes circuitos en Cocodrile. Guarda el archivo en tu carpeta de trabajo con el nombre Ejer 6. Ese ejercicio 6 tiene varias preguntas. Eso lo vas a desarrollar, ya que anteriormente ya hiciste esta práctica. Algunos de los alumnos han hecho esta práctica. Por ejemplo, la pregunta A dice, ¿crees que funcionará el circuito 1? O sea, está preguntando por este circuito. Luego dice, si no funciona, explica por qué. O sea, debes de responder esa pregunta. Para el circuito 2 también hay una pregunta. ¿Crees que funcionará el circuito 2? Si no funciona, explica por qué. Para el circuito 3, ¿crees que funcionará el circuito 3? Si no funciona, también explica por qué. El circuito 4 también tiene su pregunta que es similar. ¿Crees que funcionará el circuito 4? Si no funciona, explica por qué. El 5 igual. ¿Crees que funcionará el circuito 5? Si no funciona, explica por qué. Y finalmente el circuito 6. ¿Crees que funcionará el circuito 6? Si no funciona, explica por qué. Luego tenemos el ejercicio 14. Este ejercicio 14 lo voy a explicar. ¿Ya? Dice, monta el siguiente circuito y guárdalo en un archivo llamado Ejer 14. Indica qué elemento de maniobra se debe accionar para que se enciendan los distintos receptores del circuito. Entonces aquí hay una tablita. En esta tablita, aquí en esta columna, en lugar de I1 estaba la palabra nada, por eso lo he puesto aquí al costado. Ese era un error porque no debe estar ahí la palabra nada. Dice, para encender la bombilla 1, ¿qué hay que accionar? Es decir, para que esta bombilla, ¿qué hay que accionar? Se refiere a qué dispositivos de control debemos de accionar. Y para eso vamos a hacer el recorrido del circuito. A ver, a la bombilla 1 va a haber un paso de corriente desde el positivo de la batería, pasando por el interruptor 1, la bombilla pasa por esta rama del circuito eléctrico y cierra el circuito en el polo negativo de la batería. Entonces, ¿qué elementos están dentro de ese recorrido del circuito? P1, que es un pulsador normalmente abierto, no está para nada. Y 2 tampoco. O sea, el único que se va a necesitar accionar para que esta bombilla se pueda encender es el interruptor I1. Esto lo vamos a desarrollar armando el circuito con Cocodrilo. Entonces, para la bombilla 1 hay que accionar el interruptor I1. Luego dice, para encender la bombilla 2, es decir, para que esta bombilla se encienda, vamos a ver el recorrido del circuito para que la bombilla 2 se encienda. Vamos a cambiar el rotulador con otro color
que sea el azul. Entonces sale la corriente siempre el positivo de la batería, su recorrido sería pasando interruptor 1, pulsador 1, pasa por la bombilla y sigue por esta parte del circuito, cerrando su circuito de la misma forma que en el anterior en el polo negativo de la batería. Entonces, en el recorrido del circuito para la bombilla 2, que es el trazo azul, están involucrados los interruptores, el interruptor 1 y el pulsador 1, pulsador normalmente abierto. Entonces, para que esta bombilla 2 se encienda, sí o sí tiene que estar cerrado este interruptor y sí o sí tiene que estar pulsado este pulsador. Lógicamente, cuando yo activo el interruptor 1, también se va a encender la bombilla 1. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver entonces qué hay que accionar. Entonces acá se le pone, para la bombilla 2 se acciona el interruptor 1 y el pulsador 1. Vamos a ver qué hay que accionar para el motor 2. Para eso vamos a cambiar a otro color. Entonces le vamos a poner aquí un verdecito. A ver cómo sería el recorrido. También sale el polo positivo, sí o sí tiene que pasar por el interruptor 1, tiene que pasar por el interruptor 2, por esta parte del circuito y tiene que cerrar también en el polo negativo de la batería. Entonces, para encender el motor hay que accionar los interruptores L1 y L2 porque están dentro de su recorrido, L1 o I1 e I2. Entonces, para que esto no quede así en la teoría, vamos a probarlo con el video o con el programa del Crocodrile. Entonces, en el Crocodrile, ahí tengo el circuito. Entonces, para accionar la bombilla 1 solamente dijimos el interruptor 1, nada más. Entonces el recorrido de los electrones son por el polo positivo, el interruptor 1, la bombilla 1, esta parte del circuito y aquí se cierra el circuito. Para encender la bombilla 2, ahí hemos dicho que tiene que estar activado el interruptor 1 y el pulsador 2. Entonces, sí o sí tiene que estar pulsado esos dos. Para encender el motor hay que pulsar, además del interruptor 1, el interruptor 2. ¿Sí? Ahí está ya trabajando el motor, simulando el trabajo del motor. El interruptor I1 en este circuito estaría trabajando como una llave general. ¿Sí? Una vez que esto esté abierto, ninguno va a funcionar. ¿Por qué? Porque por aquí se está cortando el camino de la corriente principal que alimenta a estos tres elementos conocidos como cargas eléctricas, el motor y las dos bombillas. Bien, eso sería la explicación de este corto video tutorial que estoy haciendo para mis alumnos de tercero del colegio Mariano Melgar. Vamos a continuar con el anterior. Entonces, el reto para los estudiantes es explicar el ejercicio 15. Y para explicar el ejercicio 15, ¿sí?, tienen que armar este circuito. Aquí está la fuente de voltaje, su lado positivo, su lado negativo, ¿sí? 9 voltios, y tiene pues el recorrido para dos bombillas y 4 interruptores que están montados tal como se indica en la figura. Dice 15, monta el siguiente circuito y guárdalo en un archivo llamado ejer 15.
indica qué interruptores deben estar abiertos o cerrados para que se enciendan las bombillas. Entonces, aquí hay una columna, la bombilla 1, esta bombilla aquí. Para que esta bombilla esté encendida, debe estar cerrado el interruptor 1. Si es sí, pone sí, ¿sí? Acá vas a poner a ver, disculpen, a ver, si es sí, ponen ahí sí. ¿Qué dicen ustedes? Debe estar cerrado el interruptor I1 para que se encienda la bombilla 1. Si es sí, pondrán sí. Si es no, será no. Eso lo van a determinar ustedes. Eso es un reto para ustedes, el ejercicio 15, que lo van a hacer construyendo primero en el cocodrilo el circuito. Para encender la bombilla 1 se debe de cerrar el interruptor 2. ¿Qué dicen ustedes? Anotan acá. Si es sí y si es no, ya depende de lo que ustedes encuentren en el ejercicio. El interruptor 3 tiene que ver, es necesario activarse sí o no para encender la bombilla 1. Colocan aquí. El interruptor 4 que está por acá, para encender la bombilla 1, se debe de activar sí o no. Eso es con respecto a la bombilla 1. Con respecto a la bombilla 2, dice, la bombilla 2 se encuentra en este punto. Se debe de activar el interruptor 1 para encender esa bombilla, sí o no. Se debe de activar el interruptor 2 para esa bombilla, si es sí, es no, van colocando acá. Finalmente, se debería de activar el interruptor 3 para encender la bombilla 2. Si es sí o es no, anoten aquí, pero siempre simulando el circuito y probando, haciendo ese ejercicio. Finalmente, el interruptor 4. Si es sí o es no, colocan. Ahora, para encender la bombilla 3, ¿se debe o no se debe activar el interruptor I1? ¿Se debe o no el interruptor 2, el 3 y el 4? Y finalmente la última columna dice, para encender las bombillas 1 y 2, o sea, para que los dos estén encendidos. Pregunta si el 1, el 2, el 3 o el 4 se deben activar, y eso ustedes lo responden. Entonces aquí hay dos ejercicios, dos retos, ¿ya? El 15, esto ya les he demostrado, les he dado un ejemplo, y este de aquí. Esas dos serían los retos que tienen para desarrollar en toda esta semana, ¿sí? Y finalmente acabamos este video con un agradecimiento por prestar la atención y que sea pues una motivación para que nunca dejen de aprender los estudiantes.